la finalidad de mejorar la integración de las memorias de cálculo de los proyectos estructurales de evaluación y rehabilitación de los edificios escolares, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto de Ingeniería de la UNAM han desarrollado una metodología que permita realizar de manera fácil y práctica la revisión de sus contenidos. Esto con el propósito de asegurar que la información proporcionada en las mismas sea correcta y completa. Esta metodología está dirigida a quienes realizan la revisión de los proyectos de evaluación y rehabilitación. Sin embargo, puede ser utilizada como guión por las personas que diseñan los proyectos, ya que ayuda a identificar la información requerida para que estos se consideren adecuados. La metodología está plasmada en un formato con una lista de verificación, en la cual los aspectos a evaluar dentro de la memoria de cálculo están agrupados en los siguientes rubros o categorías. A. Datos generales del proyecto, como son ubicación, uso del inmueble, sistema estructural, sistema de piso, tipo de cimentación, año de construcción, entre otros. B. Materiales y sus propiedades mecánicas. C. Consideraciones para el diseño y la revisión estructural, como son el grupo de importancia, factores de carga y resistencia considerados, estados límite, criterios de irregularidad, entre otros. D. Cargas gravitacionales y laterales, entre las que destacan la definición de las fuerzas inducidas por sismo, periodos del suelo, parámetros para la construcción de los espectros sísmicos y combinaciones de carga. E. Modelo de análisis estructural, que incluye consideraciones de modelado, tipo de análisis empleado, condiciones de apoyo, entre otros. F. Resultados del análisis estructural de la edificación existente, como son periodos de vibración, revisión por cortante basal, revisión de distorsiones, separación de colindancias, entre otros. G. Revisión de los estados límite de falla y de servicio de la estructura existente para la cimentación y la superestructura. H. Resultados del análisis estructural de la estructura rehabilitada, como los periodos de vibración, revisión por cortante basal, revisión de distorsiones, separación de colindancias, entre otros. A continuación, se presentan las secciones y categorías del formato de calificación, al tiempo que se explica la manera correcta de su llenado, utilizando un ejemplo práctico. Es importante resaltar que al realizar el llenado del formato de calificación en Excel, solo se requiere asignar las calificaciones en los distintos rubros, ya que el cálculo de los puntajes y las sumas se hacen automáticamente. En la portada del formato se encuentran las secciones siguientes: información del proyecto, así como de la persona que llena el formato. Debajo se presentan la tabla resumen de la puntuación obtenida por categoría, la simbología a utilizar, los tipos de datos y su puntuación según el nivel de importancia y la escala de calificación y la puntuación obtenida en la revisión de la memoria de cálculo. En el apartado de información del proyecto, la persona que realiza el llenado deberá consignar la información siguiente: la clave del proyecto o CCT, el nombre del proyecto o de la escuela, el cuerpo que se está revisando, la fecha límite del formato y el nombre de la persona que realiza el llenado del mismo. Además, mediante el marcado del recuadro correspondiente, se solicita indicar si el formato lo responde el diseñador o el revisor del proyecto de evaluación y/o rehabilitación. También aquí se encuentra la sección de simbología a utilizar, en la que se presentan las siguientes 6 opciones. 1. La letra S, que se utiliza cuando sí se especifica la información y es clara, completa y consistente. 2. La letra N, que se utiliza cuando no se especifica la información. 3. La letra I, que se refiere a que la información presentada está incompleta. 4. NE, que corresponde a que la información presentada no es clara, es de baja calidad o confusa. 5. La letra R, para cuando la información deba ser revisada debido a inconsistencias con valores históricos o lógicos. Y por último, NA, que se utiliza cuando la opción o criterio no aplica en el caso evaluado. La sección siguiente corresponde a tipos de datos y puntuación, que se refiere a que cada opción o criterio a evaluar
se le asignará un nivel de importancia según el impacto que tiene la falta de información en la memoria de cálculo. Los 4 niveles de importancia de la información son los siguientes. Nivel 1, gris, opcional. Nivel 2, azul, importante. Nivel 3, rosa, muy importante. Y nivel 5, morado, crucial. En la última sección de la portada se encuentran la escala de calificación y la puntuación obtenida. Los valores de la escala de calificación son los siguientes. Adecuada, en color verde, de 90 a 100%. Regular, en color amarillo, de 80 a 90%. Y deficiente, en color rojo, cuando los valores están por debajo de 80 puntos. Con base en los criterios anteriores, el resultado que derive de la evaluación de la memoria de cálculo se presentará en el recuadro Puntuación obtenida. El llenado de la tabla resumen de los puntajes obtenidos en cada categoría, en la que se muestran los totales obtenidos en la memoria de cálculo, se explica al final de este tutorial. En la segunda página se presentan en formato de tabla 2 categorías. La primera corresponde a los datos generales del proyecto y la segunda a los materiales. A continuación se explica la estructura y se muestra un ejemplo del llenado. De izquierda a derecha, la primera columna corresponde a la identificación del punto a revisar. La opción o criterio a evaluar se identifica con una letra. La segunda columna corresponde al nivel de importancia y puntuación. Se muestra la puntuación según el nivel de importancia. En la tercera columna se encuentran los conceptos a evaluar. En la parte superior se indica el nombre de la categoría y debajo los criterios a evaluar. En la cuarta columna está la simbología. Esta columna debe ser llenada por el responsable de la revisión, indicando con la letra correspondiente según la información reportada en la memoria de cálculo. La quinta columna, correspondiente al puntaje, también debe ser completada por el responsable de la revisión. En esta columna se anotará la puntuación obtenida según la evaluación del criterio. Si la opción es S, es decir, si se especifica, se debe asignar la puntuación correspondiente al nivel de importancia. Si el criterio no aplica, el recuadro puede dejarse vacío o marcarse con un guión. Para cualquier otra evaluación, la puntuación obtenida es 0. En la parte inferior de cada categoría, hay 3 zonas que indican las sumatorias de puntos que se utilizarán para llenar la tabla resumen. Resaltada en color naranja, se encuentra la suma de puntos requeridos sin descontar los conceptos que no aplican. En este caso, el valor es 29. Resaltada en color rojo, se muestra la suma de los puntos requeridos descontando los puntos correspondientes a los conceptos que no aplican. En el ejemplo, se presenta un valor de 26, que resulta de restar los 3 puntos del concepto de la última fila de la tabla de materiales, ya que no aplica y por lo tanto no debe considerarse en el cálculo final. El recuadro en color morado corresponde a la suma de los puntos obtenidos como resultado de la revisión en la categoría respectiva. En la página 3 del formato se encuentran las categorías Consideraciones para el diseño y revisión estructural y cargas y fuerzas inducidas por sismo. En la página 4, las categorías Modelo de análisis estructural, Resultados del análisis estructural de la edificación existente y Revisión de estados límite de la estructura existente. Y en la página 5, Salida de los resultados del análisis estructural de la estructura rehabilitada, así como Revisión de estados límite de la estructura rehabilitada. Por último, se explica el llenado de la tabla resumen para el cálculo automático de la puntuación final. En la tabla de puntuación obtenida conforme a cada categoría, las columnas de requisitos y puntuación están resaltadas con los colores rojo y morado, respectivamente, que es en donde se colocan los datos resultantes de cada categoría, es decir, la suma de los puntos requeridos tras descontar aquellos de los puntos de los conceptos que no aplican, así como la suma de puntos obtenidos como resultado de la revisión. La suma total de la columna de puntos de requisitos que aparece en el recuadro resaltado en color verde es el número que se utilizará para el cálculo de los porcentajes de cada categoría mediante una simple regla de 3. Tomemos como ejemplo la categoría de cargas, resaltada en color azul, para calcular su porcentaje.
En la sección de requisitos, 36 puntos multiplicados por 100 y divididos entre los puntos totales, que son 241, da como resultado 14.9%. Para la sección de puntuación, se realizará la siguiente operación. 33 puntos multiplicados por 100 y divididos entre 241 dan como resultado 13.7%. Al final de la tabla se encuentra la suma total de categorías para cada sección. La puntuación total de la memoria de cálculo tras su revisión es el porcentaje que se destaca con un círculo de color naranja. En este caso, sería de 82 puntos. Para concluir, la puntuación obtenida se clasifica de acuerdo con la escala de calificación que se indica en la portada del formato. Por lo tanto, tomando como referencia el ejemplo aquí presentado, con la puntuación obtenida que fue 82, la memoria de cálculo del proyecto se clasifica como regular. El formato de calificación en Excel, programado para realizar los cálculos y las sumas de manera automática, se encuentra disponible para su descarga gratuita en www.resilienciasísmica.unam.mx. Para conocer más sobre este y otros aspectos relacionados con la evaluación y rehabilitación de edificios, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Gobierno de la Ciudad de México cuenta con un espacio de libre acceso en su sitio web www.isc.cdmx.gov.mx.